Vamos a ver ahora la tabla periódica actual o el sistema periódico actual debido a Werner y Panez. Los primeros intentos de clasificar los elementos químicos se basaron en la masa atómica, por ejemplo, la tabla periódica de Mendeleev de 1869. No obstante, cuando se dieron cuenta de que el número atómico correspondía al número de protones que tenemos en el núcleo de cada átomo, se consideró que era más adecuado ordenar los elementos químicos en función de dicho número atómico, ya que este es una magnitud fundamental. Así surgió esta nueva tabla periódica o el sistema periódico actual, que como vemos en este esquema está dividido en 18 columnas que llamamos grupos y 7 filas que llamamos periodos. De este modo, en los diferentes periodos, es decir, en las diferentes filas, los elementos están colocados de forma que cada uno tiene un número atómico, una unidad mayor que la anterior. Es decir, por ejemplo, el litio tiene un número atómico de 3. El siguiente elemento tiene un número atómico, que es el berilio, tiene un número atómico de 4. El siguiente, saltando aquí, tendrá un número atómico de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasamos al siguiente periodo donde ya tendrá 11 y así sucesivamente. Vemos que estas filas o periodos corresponden al número cuántico principal, a n. Tendremos aquí que la última capa de cada uno de estos elementos corresponderá al nivel n igual a 1, al nivel n igual a 2, al nivel n igual a 3. Mientras que los elementos que pertenecen a una misma columna, a un mismo grupo, lo que coincide en ellos o lo que comparten, y es muy importante para sus propiedades, es la configuración electrónica de la última capa. Esto hace que los elementos de un mismo grupo tengan propiedades químicas y en ocasiones también propiedades físicas muy semejantes. Por ejemplo, los elementos del primer grupo que vemos aquí. Bueno, esencialmente el hidrógeno va un poco aparte, ¿vale? Estos elementos de aquí, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, son los llamados alcalinos. Tienen en común que todos ellos tienen una configuración de última capa ns1, quiere decir que todos tienen en la última capa un único electrón en un orbital s, y todos ellos son metales que reaccionan violentamente con el agua. ¿Por qué? Porque tienen la misma configuración electrónica. El hecho de que la configuración sea ns1 implica que este de aquí, bueno, este tendrá configuración, el hidrógeno ya sabemos 1s1, la última capa del litio será 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 y 7s1. Muchos de los grupos de la tabla periódica de las diferentes columnas tienen nombre propio. Ya hemos dicho que esta primera columna tiene como nombre alcalinos. El grupo 1 son los alcalinos y su configuración de última capa es NS1. Después tenemos este grupo de aquí, berilio, magnesio, calcio, estroncio, que es el grupo 2 y recibe el nombre de alcalinotérreos. Los alcalinotérreos tendrán una configuración electrónica de última capa NS2. El grupo de aquí, saltamos de momento, vamos a saltar los metales de transición, que son los grupos del 3 al 12, y vamos a este de aquí, al grupo 13. El grupo 13, como vemos, su primer elemento es el boro, y por ello reciben el nombre este conjunto de elementos de aquí de boroideos. Estos serán los boroideos y su configuración electrónica de última capa. Ahora ya este grupo de aquí tiene electrones p y por tanto este será el primero que tiene un electrón p y su configuración electrónica será ns2p1, ns2p1. Por ejemplo, si consideramos este elemento de aquí, está en el periodo n igual a 4 y en el grupo 13, lo que quiere decir que su configuración electrónica de última capa tiene que ser 4s2p1. Vale, vamos al grupo 14. El grupo 14 es el del carbono y por tanto se les llama carbonoideos. Y tienen una configuración electrónica de última capa ns2, np2. Ya vamos añadiendo un electrón p en cada salto. ns2, p2. Por tanto, este elemento de aquí, que es el del nivel o del periodo n igual a 6,
Y del grupo 14 tendrá una configuración de última capa 6s2p2. Vamos a estos, los del nitrógeno reciben el nombre de nitrogenoideos, y su configuración será un electrón P+, NS2, P3. El grupo 16 es el grupo de los anfígenos, es decir, aquel en el que el oxígeno es el primero, anfígenos, y tienen una configuración NS2E4, 6 electrones en la última capa. Y por último nos quedan estos dos grupos de aquí. Como aquí no nos cabe muy bien, lo vamos a poner aquí arriba si nos importa. Y tenemos el grupo 17, son los llamados halógenos, que seguramente sonarán de las lámparas halógenas, que funcionan con uno de estos elementos, generalmente con cloro. Entonces tenemos flúor, cloro, bromo, yodo y astato, que tienen una configuración electrónica NS2, P5. Por ejemplo, consideremos este de aquí, que es el bromo, N igual a 4. Pues la configuración electrónica de la última capa del bromo, puesto que estamos en el periodo 4 y en el grupo 17, será 4s2p5. Y por último tenemos los gases nobles, grupo 18, gases nobles, que son muy poco reactivos, se encuentran en forma de átomos libres, porque tienen su última capa completa, su configuración electrónica es NS2p6. Químicamente hablando, una última capa completa es muy estable, no tiene tendencia a la reactividad y por eso se encuentran simplemente como átomos y como compuestos puros. Bueno, esta sería la descripción de los diferentes grupos. Vamos a ver ahora otros que tenemos en la tabla periódica, que son un poquito más complejos, que son los metales de transición y los elementos de transición interna. Los metales de transición son todos estos grupos de aquí, del 3 al 12, y sus configuraciones electrónicas responden al siguiente esquema. N-1 de X, NS2, donde X es un número variable de electrones en los orbitales D. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, el grupo 3 tendrá una configuración N-1 de 1, NS2, es decir, un electrón D. Aquí tendríamos N-1 de 2, NS2, N-1 de 3, NS2, es decir, aquí tendríamos un electrón D, 2 electrones D, 3 electrones D, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta llegar a 10 electrones D, que como sabemos en los orbitales D caben en total 10 electrones porque hay 5 orbitales D y en cada uno caben 2 electrones. Bueno, supongamos ahora el cromo, que lo tenemos aquí. ¿Cómo determinaremos la configuración de la última capa del cromo? Pues estamos en D1, D2, D3, D4 y estamos en el nivel 4. Nos dicen que la configuración electrónica tiene que ser N-1, pues 3. D4, 4, S2. Esta sería la configuración electrónica de la última capa del cromo. N-1, 3D4 por estar en esta posición cuarta, en el grupo 6, 4S2. Algunas propiedades de los elementos químicos varían sistemáticamente a medida que nos movemos por la tabla periódica, en los diferentes periodos, que son las filas, y en los diferentes grupos, que son las columnas. De estas propiedades, las más destacables son el radio atómico y el radio iónico, la afinidad electrónica, la energía de ionización y la electronegatividad. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Comenzaremos por el radio atómico. Bueno, el radio atómico es algo difuso, realmente no tenemos un radio o un volumen definido en un átomo, porque no debemos perder de vista que realmente los electrones no se están moviendo en órbitas definidas como describía el modelo atómico de Bohr, sino que se están moviendo en orbitales atómicos. Y los orbitales atómicos son un volumen tridimensional que simplemente, o lo describimos simplemente como una zona del espacio donde la probabilidad de hallar a un electrón es mayor al 90%. Por tanto, es algo difuso este concepto de radio atómico y debemos recordar que, en función del entorno en el que se encuentre un átomo o del tipo de enlace que forme, este puede variar.
Aún así tenemos unos valores tabulados para el radio atómico que se obtienen de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos tener la distancia entre dos núcleos por difracción de rayos X. La difracción de rayos X nos da la posición de dos núcleos vecinos. Supongamos que son dos núcleos vecinos iguales del mismo elemento químico y entonces veremos por difracción de rayos X la distancia D que separa dichos núcleos. Se establece como radio atómico para este elemento la mitad de esa distancia D, considerando como si cada uno de ellos fuese una esfera que ocupa la mitad de la distancia de medios. A esta distancia de medios es a lo que llamaríamos el radio del elemento en cuestión. Bueno, vamos a ver ahora cómo varía el radio atómico en la tabla periódica, cómo varía en los periodos y cómo varía en las filas. Para ello veamos unos valores primero y explicaremos posteriormente el porqué de estos valores. Si consideramos el nivel del sodio, el periodo del sodio, sabemos que tenemos Z igual a 11. Este sodio tiene un radio de 0,157 nanómetros. El siguiente, el magnesio, bueno, no dibujaré esto porque no puedo hacer la escala. El siguiente, el magnesio, cuyo número atómico es 12, tiene un radio de 0,136. Observemos que ha disminuido. El aluminio, con Z igual a 13, tiene un radio de 0,125. Y el cuarto, el silicio, de Z igual a 14, tiene un radio de 0,117 nanómetros. Bien, lo que observamos es que a medida que nos movemos a la derecha en la tabla periódica, a medida que aumenta el número atómico, ocurre algo que puede resultar un poco chocante, que es que el radio atómico disminuye. Entonces, si nosotros tenemos cada vez un mayor número atómico, implica que tenemos cada vez un electrón más. Aquí tendríamos 11 protones y 11 electrones, 12 protones y 12 electrones, y así sucesivamente. Parece que por tener más electrones, los átomos sucesivos tendrían que ser más grandes. No es así, van disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque al aumentar también el número de protones del núcleo, aumenta la llamada carga nuclear efectiva. Es la carga positiva del núcleo que realmente ejerce la atracción sobre los electrones de la corteza. Entonces, como esta carga nuclear efectiva está aumentando, la atracción que se ejerce sobre los electrones de la corteza es mayor y esto provoca que el volumen del átomo se contraiga. Es por este motivo que a medida que nos movemos a la derecha, aumentamos la carga nuclear efectiva, atraemos los electrones con más fuerza y el volumen atómico se contrae. Vemos que el radio atómico disminuye. Esto sería en cuanto a los diferentes periodos. ¿Qué pasa ahora si vamos a un mismo grupo? Por ejemplo, en el grupo de los alcalinos podemos poner aquí el litio. El litio es aquel que tiene Z igual a 3, tiene un radio de 0,123 nanómetros. El sodio ya lo hemos puesto, 0,157. El potasio, que tiene Z igual a 19, el potasio tiene un radio de 0,203 nanómetros. Y finalmente el rubidio, de Z igual a 39, tiene un radio de 0,216 nanómetros. Bien, observemos en este caso que los radios van aumentando. Pasamos de 0,123 a 0,157, 0,203 y 0,216. También hay un aumento de los protones del núcleo a medida que nos movemos en un grupo y por tanto también está aumentando la carga nuclear efectiva. Podría esperarse que sufriesen también un efecto de contracción. Sin embargo, observemos que la variación en el número de electrones es tan grande, estamos añadiendo capas completas, que predomina el hecho de añadir capas
completas de electrones. Veamos que aquí tenemos 3 electrones, aquí tendremos 11 electrones, ya hemos añadido 8, aquí 19, hemos añadido otros 8 más, y aquí tenemos 37. 37, hemos añadido 18 electrones más. Por tanto, predomina este hecho de añadir nuevas capas, y entonces a medida que nos movemos en un grupo, aumenta el radio atómico. De forma global podemos escribir un rectángulo como si fuese la tabla periódica y decir que el aumento se produce en este sentido. Cuanto más a la izquierda y más abajo, más grande será un átomo. De este modo, el que se encuentra situado aquí, que es el cesio, es el átomo neutro más voluminoso. Veamos ahora lo que pasa con el radio iónico. Cuando nosotros tenemos un átomo que gana o pierde electrones, su volumen se modifica. Veremos primero el caso de los cationes y seguidamente el de los aniones. Bueno, en el caso de los cationes, es decir, aquellos átomos que quedan cargados positivamente por pérdida de electrones. En estos cationes habrá una contracción del volumen atómico con respecto al átomo neutro, porque aparte de que está perdiendo electrones y ocupan menos volumen, también ocurre que entonces el núcleo queda cargado positivamente, quedará con un exceso de carga positiva al átomo, por lo que este exceso de carga positiva hará que se atraigan los electrones restantes con más fuerza y ejerce un efecto de contracción de la nube electrónica. Pongamos unos ejemplos. Por ejemplo, el sodio, que ya lo hemos visto antes, que tiene un valor de radio de 0,157 nanómetros. Cuando este sodio pierde un electrón para quedar como el catión sodio Na+, su radio disminuye en torno a 0,06 nanómetros. En concreto pasa a ser de 0,095 nanómetros. Si la carga del catión es mayor, el efecto es más acusado. Por ejemplo, en el magnesio neutro tiene un radio de 0,136 nanómetros. Cuando queda como catión, puesto que es un catión divalente, Mg2+, todavía es más acusada la contracción de volumen. Pasa a tener un volumen de 0,065 nanómetros, que es aproximadamente la mitad del volumen del átomo neutro. Y si el catión es trivalente, como puede ser el aluminio, tenemos el aluminio neutro, tiene un radio de 0,125 nanómetros, mientras que el aluminio trivalente Al3+, tiene un radio de 0,050 nanómetros, que es menos de la mitad del átomo neutro. Bueno, esto es en el caso de los cationes. ¿Qué pasará con los aniones? Pues el efecto será el contrario. Puesto que aumentamos el número de electrones, va a aumentar el volumen y además, digamos que ahora la carga nuclear efectiva es menor porque tiene que atraer un mayor número de electrones con el mismo número de protones, y esto hace que el átomo o el volumen del átomo se expanda. También dependerá de cuántas cargas negativas tiene ese anión. Por ejemplo, veamos el caso del fósforo, del azufre y del cloro. El fósforo neutro tiene un radio de 0,110 nanómetros. El fósforo, cuando capta electrones, que es el fósforo trivalente, del 3-, tiene un radio de 0,212 nanómetros, que es prácticamente el doble, ha aumentado 0,1 nanómetros, del entorno de 0,1 nanómetros. En el caso del azufre, el azufre neutro tiene un radio de 0,104 nanómetros y el azufre aniónico divalente S2- tiene un radio de 0,184. Y en el caso del cloro tenemos el cloro neutro, un radio de 0,099 nanómetros y el cloruro, Cl-, tiene un radio de 0,181 nanómetros. Así vemos claramente que en los cationes hay una contracción del volumen con respecto al átomo neutro
y que esta contracción dependerá de la carga del catión. Y en los aniones también depende de la carga del anión y hay una expansión del volumen con respecto al átomo neutro correspondiente. La afinidad electrónica es la variación de energía que sufre un átomo neutro en fase gaseosa y estado fundamental cuando se le adiciona un electrón a la última capa. Así podemos expresar la ecuación de la afinidad electrónica de la siguiente forma. Tenemos un átomo genérico A en estado gaseoso y además está en estado fundamental, quiere decir que sus electrones están ocupando los orbitales disponibles de menor energía, y neutro que capta un electrón y pasa a ser un anión A- también en estado gaseoso y fundamental. Esta sería la ecuación que define la afinidad electrónica. Bien, esta afinidad electrónica es una energía que puede ser desprendida o captada. Quiere decir que hay átomos que desprenden energía cuando captan un electrón. ¿Por qué? Porque el proceso los estabiliza. Esto sería, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de muchos no metales, como puede ser el cloro. Cuando el átomo de cloro, en estado fundamental, neutro y gaseoso, capta un electrón para dar cloruros, adquiere una configuración completa, la última capa completa, que es una configuración de gas noble y por tanto muy estable, y eso hace que el proceso de formación de los aniones cloruros sea muy favorable, de forma que se desprende una energía o tiene este proceso una afinidad electrónica de menos 348 kilojulios partido mol. Si nosotros tenemos un mol de átomos de cloro gaseosos, si se convierten en cloruro, desprenderán 348 kilojulios. Sin embargo, hay otros átomos, aquellos en los que no es tan favorable la formación del anión, que incluso tendrán afinidades electrónicas positivas. Quiere decir que nosotros tendremos que hacer un aporte externo de energía para lograr que estos átomos se conviertan en un anión. Es el caso, por ejemplo, del berilio. Si el berilio gaseoso y en estado neutro y fundamental capta un electrón para dar B-, este proceso no es espontáneo, no es fácil de llevar a cabo porque no le es favorable al berilio, ya que la configuración electrónica de la última capa del berilio es 2s2 y entonces la incorporación de un nuevo electrón tendría que hacerse los electrones 2p, los orbitales 2p, y estos orbitales 2p no son fácilmente accesibles, están lejanos del 2s y entonces es una configuración poco estable. Quiere decir, por tanto, que hemos de aportar energía, en concreto, una energía de 240 kilojulios partido mol. Generalmente los átomos que tienen bastante tendencia a captar electrones, que tienen, por tanto, afinidades electrónicas negativas, son los no metales. Y los átomos que tienen afinidades electrónicas muy poquito negativas, aunque desprendan algo de energía, o positivas, serán los metales que tienen muy poca tendencia a captar electrones. Bueno, veamos ahora cómo varía en la tabla periódica esta propiedad. Recordemos nuevamente cómo varía el radio atómico en la tabla periódica. Cuando nos movemos en un periodo, el radio atómico disminuye, el volumen del átomo se contrae por el aumento de la carga nuclear efectiva. Mientras que cuando vamos adicionando nuevas capas electrónicas en diferentes niveles energéticos en un mismo grupo o columna, el radio atómico aumenta. Así, cuanto más cerca del núcleo esté el nuevo electrón incorporado en este proceso de aquí, más favorable será el proceso y más energía se desprenderá en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo esperable es que un átomo más pequeño tenga una afinidad electrónica mayor, se desprenda mayor energía cuando un átomo pequeño capte un electrón, porque estará más cerca del núcleo y lo atraerá con más fuerza. Entonces, en un mismo periodo, a medida que vamos hacia la derecha, aumenta la afinidad electrónica. Cuando este átomo de aquí capte un electrón en su última capa,
lo atraerá con más fuerza por estar más cerca del núcleo de lo que puede atraerlo este átomo de aquí. Del mismo modo, en un mismo grupo, la afinidad electrónica aumentará hacia arriba. Exactamente por el mismo motivo. Porque aquí el electrón captado estará más cerca del núcleo que en este o en este otro. De forma global, ¿cómo varía la afinidad electrónica? Pues exactamente igual que la energía de ionización o el potencial de ionización. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha, es decir, en esta diagonal de aquí. Por ejemplo, los halógenos, flúor, cloro, tienen afinidades electrónicas muy negativas. En efecto, desprenden mucha energía cuando captan electrones, como hemos visto, de hecho, en esta ecuación para el cloro. Aquí tendríamos que discriminar los gases nobles que no tienen tendencia a captar electrones porque recordemos que tienen su configuración de última capa completa, son muy estables y no tienen tendencia a modificar esta configuración, por lo que no es favorable para ellos captar un electrón. La energía de ionización o potencial de ionización es la energía mínima necesaria que debemos aportar a un átomo neutro en fase gaseosa y estado fundamental para lograr arrancar un electrón. El electrón arrancado será el más externo del átomo, ya que es el que estará menos atraído por el núcleo porque está más alejado y por tanto el que requiere menos energía para lograr desprenderlo. De esta forma se puede explicar o se puede expresar la energía de ionización con la siguiente ecuación. Tendríamos un átomo gaseoso neutro en estado fundamental, que quiere decir pues que todos los electrones están ocupando sucesivamente los niveles de menor energía disponibles, y nosotros aportamos una energía externa, una energía de ionización o PI, potencial de ionización, que posibilita que este átomo neutro pase a ser un catión, a más gaseoso, y se desprenda este electrón. Bueno, la energía de ionización depende esencialmente de 4 factores. Vamos a ver cuáles son estos factores. El primer factor del que depende la energía de ionización es la carga del núcleo. La carga del núcleo en general, a mayor carga, mayor Z, más fuertemente se atraen los electrones y por tanto más difícil resulta arrancar uno de ellos. El segundo factor del que depende la energía de ionización es en los efectos de apantallamiento. ¿Qué es el apantallamiento? Bueno, el apantallamiento es un efecto producido por los electrones internos sobre los electrones externos que hace que por el hecho de estar estos electrones internos en medio, digamos, o interpuestos entre los electrones externos y el núcleo, la carga del núcleo no actúe tanto como debería. Por esto decimos que tenemos una carga nuclear efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos quizás 11 protones, en el núcleo los electrones externos en realidad ven una carga equivalente a un valor inferior de protones. Ven una carga positiva menor y esto hace que sea más fácil arrancarlos porque están menos atraídos de lo que era esperable. Este efecto es el efecto de apantallamiento debido a los electrones internos. La tercera característica de la que depende la energía de ionización es del tamaño del átomo y esencialmente va a ser en base al tamaño o radio del átomo. Como vamos a deducir nosotros la variación en la tabla periódica del tamaño del átomo o radio. Y finalmente también depende del tipo de orbital. Si tenemos un orbital S, P, D o F. Esencialmente estos son los factores, pero como digo, nos vamos a centrar en el tamaño del átomo o radio atómico. ¿Por qué? Bueno, cuanto más lejos está un electrón del núcleo, más fácil será arrancarlo. Por tanto, cuanto más grande es un átomo, más fácil será arrancar su último electrón, porque está más alejado del núcleo. Así, recordemos que el radio atómico varía de la siguiente forma. Imaginemos en un mismo periodo, la variación en un periodo. Tendríamos un átomo de un valor de Z, el de Z más 1
ya será un poquito más pequeño, este será un poquito más pequeño, este más pequeño aún. Recordemos que a medida que nos movíamos en un periodo hacia la derecha, el radio atómico disminuye, puesto que estos átomos de aquí o este átomo de aquí tiene el electrón de la última capa más cerca del núcleo, costará más arrancarlo. Así, la energía de ionización aumentará en general hacia la derecha en un periodo. Cuanto mayor es la energía de ionización, o cuanto menor es el radio, mayor es la energía de ionización. Si vamos a un grupo, recordemos que en un grupo, a medida que nos movemos hacia abajo, el radio aumenta. De este modo, este átomo de aquí tendrá el último electrón mucho más alejado del núcleo que los anteriores y por tanto será más fácil arrancar este electrón. Así, la energía de ionización de este átomo será menor. Necesitamos menos energía para arrancar el electrón. Por tanto, la energía de ionización aumenta hacia arriba. Debemos fijarnos en que esta variación es exactamente la contraria al radio atómico. El radio atómico aumentaba en este sentido, siendo el de mayor radio el cesio. Esto sería el radio. Y como vemos, la energía de ionización varía periódicamente de forma exactamente contraria, que es hacia arriba y a la derecha. En esta variación de la energía de ionización no tenemos en cuenta los gases nobles, que en realidad son un caso aparte, porque como tienen la última capa completa y son configuraciones muy estables, tienen energías de ionización elevadísimas. Quiere decir que tenemos que aportar una energía muy grande para lograr arrancar un electrón de un gas noble. Por ello, digamos que van un poquito aparte. Bueno, esto sería en cuanto a la variación periódica de la energía de ionización, pero cabe también decir que, a pesar de que hemos visto que a la derecha en un mismo periodo aumenta la energía de ionización, por efectos de apantallamiento hay dos excepciones muy notables que debemos conocer. Las excepciones son el par boro-berilio y el par aluminio-magnesio. Veamos, el berilio y el magnesio son dos metales del grupo 2, es decir, de los alcalinotérreos, mientras que el boro y el aluminio son dos elementos del grupo 13 de los boroideos. Puesto que el boro y el aluminio están más a la derecha, y hemos dicho que a la derecha de un periodo la energía de ionización aumenta, cabría esperar que el boro y el aluminio tuviesen energías de ionización mayores que las correspondientes del berilio y del magnesio. Sin embargo, se observa, y como digo, son excepciones que hay que conocer, que la energía de ionización del boro es menor que la energía de ionización del berilio. Cuesta menos ionizar al boro que ionizar al berilio. Y la energía de ionización del aluminio es menor que la energía de ionización del magnesio. Cuesta menos ionizar al aluminio que al magnesio. Esto es debido a efectos de apantallamiento de los electrones internos. Por otra parte, cabe también destacar en el tema de la energía de ionización que existen valores tabulados para la segunda y terceras energías de ionización. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que una vez que nosotros hemos arrancado un electrón con la primera energía de ionización, que sería con esta fórmula de aquí, es posible arrancar un segundo y un tercer electrón. Cogemos el catión formado, volvemos a aportar una energía, que ahora le llamamos segunda energía de ionización, a esta la podemos llamar primera energía de ionización, para dar el catión divalente A2+, gaseoso, más un electrón. Y ahora es posible que este catión divalente, aportándole una energía suficientemente elevada, se convierta en el catión trivalente, A2+ gaseoso, más la tercera energía de ionización, nos dará el catión trivalente, A3+ gaseoso, con desprendimiento de un electrón. Entonces, puesto que aquí tenemos una carga positiva, ya los electrones estarán más atraídos hacia el núcleo,
de lo que lo estaban en el átomo neutro. Esto quiere decir que la segunda energía de ionización será mayor que la primera. Como atrae los electrones con más fuerza, el catión monovalente, tendremos que aportar mayor energía para conseguir arrancarle un segundo electrón. Del mismo modo, el catión divalente A2+, atrae ya muy fuertemente los electrones, por lo que habrá que aportar una energía bastante grande para lograr arrancarle otro electrón y que quede como trivalente, y por eso la tercera energía de ionización es mayor que la segunda. Así sucesivamente, las diferentes energías de ionización llevarán siempre este orden. La primera energía de ionización será menor que la segunda energía de ionización y la segunda menor que la tercera. La electronegatividad de un átomo representa la tendencia que éste tiene a atraer hacia sí los electrones cuando está combinado con otro elemento. Por tanto, la electronegatividad es un concepto que únicamente tiene sentido cuando hablamos de átomos enlazados, nunca de átomos solitarios, y es muy útil a la hora de establecer qué tipo de enlace se va a dar entre diferentes tipos de átomos. La escala que utilizamos actualmente de electronegatividad es una escala arbitraria establecida por Linus Pauling, y la estableció basándose en valores de energías de enlace de diferentes moléculas que contenían los átomos que él quería estudiar. Así estableció una escala que va de 0,7, los átomos menos electronegativos, que son el cesio y el francio, también podemos llamarlos electropositivos, hasta 4, que es el valor del flúor, el átomo más electronegativo de la tabla periódica. De esta forma, la variación que sufre la electronegatividad en la tabla periódica es análoga a la que sufre la afinidad electrónica y la energía de ionización, es decir, aumenta en esta diagonal. Eso sería la electronegatividad, y recordemos que es igual a la de la afinidad electrónica y la energía de ionización, exactamente contraria a la del radio atómico. ¿Por qué es análoga a la de la afinidad electrónica y la energía de ionización? Bueno, es de esperar que un átomo que tiene tendencia a captar electrones, es decir, que desprende mucha energía cuando capta un electrón y por tanto tiene elevada afinidad electrónica, también tenga energía de ionización alta, es decir, cueste mucho arrancarle un electrón, y que tenga tendencia a atraer hacia sí los electrones cuando esté enlazado con otro átomo. De esta forma, los átomos no metálicos, como pueden ser el cloro o el flúor, tendrán tendencia a atraer estos electrones y tendrán energías elevadas. En general, los no metales suelen tener electronegatividades superiores a 2, mientras que los metales tienen energía de ionización baja, es más fácil arrancarle un electrón a un metal que a un no metal, tienen afinidades electrónicas también bajas, desprenden poca energía al captar un electrón, o bien directamente para que capten un electrón tenemos que aportar energía, y entonces también tendrán poca tendencia a atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. De esta forma serán átomos poco electronegativos o electropositivos los metales, de forma que los metales generalmente serán aquellos que tendrán electronegatividades menores a 2. Recordemos que ya hemos dicho que la escala va de 0,7 a 4, siendo el cesio y el francio los más electropositivos con este valor de electronegatividad, y el flúor el átomo más electronegativo con este valor de electronegatividad.